Muchas gracias a todos por conectarse. Si pueden confirmar que siguen viendo la pantalla del intérprete, por favor escriban un 1. Y ahora sí, cedemos el micrófono. Bienvenidos al webinar nuevamente. Bueno, Ariel, Eliu, yo me quedo aquí, soy Karen. Yo voy a estar viendo el chat también junto con Briana, así que ustedes pueden hacer la sesión y nosotros estamos al pendiente. Ok, bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron, que están aquí con nosotros, a Eliu también por echarnos la mano de manera voluntaria con la interpretación. Este webinar o conferencias por internet, que ahora por el problema que tenemos todos a nivel mundial de la epidemia, pues nos ha obligado a cambiar un poco o bastante nuestros hábitos, de la forma en que trabajamos generalmente, y ahora pues estamos en una modalidad más virtual, en internet, siguiendo las reglas y sugerencias que nos han dado las autoridades de salud. Gracias por conectarse. Veo que hay varios sordos de algunos estados y me da mucho gusto. El tema que yo voy a hablar es un tema que tiene que ver con la accesibilidad y la interpretación, que es una parte fundamental en la comunidad sorda, debido a que cuando uno habla de personas sordas, muchas personas oyentes generalmente se centran en lo que ellos dicen, ¿no? Que es como la oreja, el oído, la audición. Y sin embargo, muchos de los sordos dicen, ok, sí, es verdad que por no poder escuchar, en algunos casos no desarrollan el habla, en otros sí, si van a una terapia o tienen restos auditivos, dependiendo cada sordo. Pero en realidad el problema no está en el poder escuchar o en el poder desarrollar habla, sino en el problema de comunicarse. Y comunicarse no necesariamente tiene que ver con una lengua que sea auditivo, oral, como cualquier lengua que nosotros generalmente conocemos, ¿no? Orales, que son el inglés, el francés, alemán, lenguas indígenas, sino más bien en la comunicación ya tiene que ver entra cualquier tipo de lengua. Y en este caso, las lenguas de señas también son importantes. Eso hay que mencionarlo porque cambia nuestra perspectiva. Y este webinar habla de las distintas perspectivas que nosotros estamos abordando la comunidad sorda, ¿no? Ayer Briana hablaba la parte pues empresarial, la parte más organizativa, que tiene que ver con cómo realizar ciertos procesos para poder incluir a las personas sordas. El día de mañana, Octavio nos va a hablar también la perspectiva desde una persona sorda, cómo vive, cómo es para él ser sordo, ser excluido o incluido, tener que utilizar intérpretes desde la propia vida, desde la propia experiencia de un sordo. Y hoy, bueno, yo como intérprete que ya llevo varios años en este tema, voy a hablar de eso. Y esa perspectiva pues cambia un poquito, es decir, aunque parezca que no, no vamos a hablar de la parte auditiva ni oral, sino vamos a hablar simplemente del proceso de la comunicación. Y en el proceso de la comunicación prácticamente intervienen dos lenguas. Una es la lengua de señas que sea de cualquier país, y la lengua oral en la cual esa comunidad sorda está inmersa. En nuestro caso es el español de México. Y eso es muy interesante porque, y digo español de México porque ahorita voy a hacer algunos comentarios. Uno pensaría que realmente aprender señas, bueno, por mucho tiempo no se consideraba como una verdadera comunicación completa, compleja, eficaz. Por muchos años así se pensó, inclusive las mismas disciplinas
científicas, los investigadores y muchas personas desde el punto de vista académico no consideraban, y la sociedad también, a la lengua de señas como una verdadero idioma natural que podía expresar todas las ideas. Había un prejuicio, un prejuicio de pensar que solamente servía como una herramienta más que sustituía la palabra, la oralidad, y que puede expresar algunas cuantas ideas, y que pues era como una pequeña, pues como un bastoncito para que se comunicara algo, ¿no? Con el paso del tiempo se dieron cuenta que realmente no era así, que la lengua de señas podía comunicar cualquier tipo de ideas. Obviamente, los lingüistas, y uno de los primeros que establecieron ese tipo de argumentación a favor de las lenguas de señas fue Stocky, ¿no? Creo que esta es la seña de William Stocky. Un lingüista norteamericano que daba clases en la Universidad de Gallaudet de inglés, empezó a observar que los sordos realmente podían comunicar prácticamente cualquier idea y que tenía una sintaxis diferente, que era complejo, y empezó a argumentar a favor de ello. Con el paso, eso ocurrió más o menos a la mitad del siglo pasado, por ahí a finales de los 50. Y con el paso del tiempo también se empezó a notar, bueno, ya salieron otros autores que fueron siguiendo esa línea de investigación. Las lenguas de señas hoy están reconocidas como lenguas completas, complejas, pero hay que decir una cosa, no tiene ni un siglo que se ha reconocido esto. Es decir, de finales de los 50, por el 58, que fue cuando Stocky publicó el diccionario de ASL con 3 parámetros lingüísticos de investigación, empezó a crecer una ola que hoy se ha hecho un boom y que con la política también de inclusión de los gobiernos, pues ha terminado beneficiando a la comunidad sorda. Esa parte está súper bien, es una parte muy positiva, era necesaria, se tiene que tener la academia, se tiene que tener al Estado o las instituciones públicas que reconozcan también en las leyes lenguas naturales, las lenguas indígenas, lenguas minoritarias o que no son de la gran mayoría, pero que también tienen varios usuarios. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla, es una cuestión de derechos. Y cualquier ciudadano, que implica también a cualquier persona indígena y sorda que nazca en el territorio mexicano, puede exigir que se cumplan esos derechos a su favor. Bueno, entonces, hemos tenido un desarrollo a lo largo de, digamos, los 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 20. En Estados Unidos vamos, digamos, para prácticamente 60 años que se ha promovido la lengua de señas como una verdadera lengua. Desde Gallaudet, una universidad para sordos, etcétera. 60 años. México entró a la discusión como unos 25 años después. Uno de los primeros artículos que se realizaron a mediados de los 80, de 1980, aquí en México. También por una investigadora norteamericana, Donna Jackson, después por otro investigador norteamericano viviendo aquí en México, lingüista, Thomas Smith. Y ellos han empezado a analizar y a interesarse por la lengua de señas mexicana. Eso es importante tomar en cuenta porque después de 25 años, bueno, entonces México entra en discusión. Quiere decir que México lleva aproximadamente, bueno, pues ya no tan poquito, digamos como a la mitad de un siglo. Desde el 85 para el 2000 son 15 años, ¿no? Y del 2000 al 2020 son 20. Entonces llevamos
35 años aproximadamente. 35 años en que se ha reconocido la lengua de señas mexicana como objeto de estudio, pero también después en las leyes. Cuando empezó a reconocerse fue en el 2003 y ahí apenas vamos a cumplir 20 años. Menciono estas fechas para que uno vaya visualizando cómo ha sido el desenvolvimiento del reconocimiento, la investigación, la sensibilización también en nuestra sociedad de las lenguas de señas, en este caso de Estados Unidos y de México, para ser más precisos. Y entonces no tenemos ni 2 décadas de que desde el 2003 a la fecha se reconociera en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad la lengua de señas mexicana. Obviamente con algunos pros y contras, que si estaba en una Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad, que si no debería haber estado allí, debería haber estado en una ley más del corte bilingüe, tipo indígena. Bueno, eso es otra discusión, pero vamos a hablar de lo que se ha hecho. Después, también hemos tenido tratados internacionales a los cuales México se ha suscrito, como la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eso también ha ayudado porque una vez que varios de los estados han ratificado esa convención, el estatus de las lenguas de señas en distintos países, en esos países que el Estado ha suscrito esa convención, pues ha beneficiado porque también esa convención internacional está al mismo nivel de la Constitución mexicana, que es el máximo órgano legal, ¿no? Marco legal que tenemos. Entonces, eso, equiparado a eso, pues todo lo que dice la Convención Internacional, también ahí menciona que los estados parte tienen que desarrollar, investigar, promover la lengua de señas y la comunicación con lengua de señas. Entonces, ese ha sido el desarrollo. Es importante la investigación. De la investigación se crea, obviamente, cuando se reconoce algo sustentado, argumentado desde el punto de vista científico, también después va pegando en las leyes y los estados lo han ido aceptando. Ahora, después de, digamos, del 2000, yo diría que en estos últimos, del 2003, en estos últimos 17 años, lo que ha venido ocurriendo es, obviamente, sí, una vez que México ratificó la convención y empezó a crear protocolos, ha venido un desenvolvimiento a favor de la lengua de señas mexicana. Y hay como un punto de referencia importante. Hay que mencionar que se creó después, unos cuantos años después de haber suscrito ese tratado internacional, se creó la primera norma para certificación de intérpretes en México. Y eso fue en el 2009, ¿no? Es decir, 6 años después de que se había puesto en una ley mexicana el reconocimiento de lengua de señas. Esto con el objeto de, obviamente, mejorar ciertas prácticas que ya se venían haciendo, empezando desde los 80s, un poco a la mitad de los 80s, para acá, gente que ya estaba empezando a trabajar como intérprete, ¿no? Aquí no vamos a hablar todavía del tema si la interpretación era buena o mala, si era profesional. Simplemente se puede hablar como un ejercicio de transmisión del español, la lengua de señas, en distintos niveles, a veces bien, a veces no, de gente que ya lo estaba realizando, desde hijos de padres sordos, HOPS o CODAS, hasta personas interesadas o que habían convivido por muchos años con la comunidad sorda. Hay que mencionar que muchos de estos movimientos tienen que ver con movimientos que empezaron desde movimientos religiosos y varios de estas personas que empezaron a aprender allí, entonces después, desde distintas religiones, empezaron también pues
a fungir como intérpretes en distintos ámbitos, también en los ámbitos de instituciones públicas o en el gobierno. Pero lo importante en este caso mencionar es que este proceso, pues cada vez más se ha ido puliendo, es necesario, es importante mencionar que sí se tiene que hacer, porque cuando ocurren nuevos temas, nuevas profesiones, por ejemplo, en este caso, de interpretación de lengua de señas mexicana, español, lo que ocurre, como ha ocurrido con el conocimiento y en cualquier área del conocimiento humano, es que lo primero es muy amateur, es muy a partir de la experiencia, muy empírico, porque uno convivió simplemente con sordos, porque uno nació en una familia donde los papás eran sordos, o un hermano, o un tío, y ahí empezó el primer contacto. Eso es útil, por supuesto, también. Y sin embargo, lo que nos dicen otros intérpretes de otras lenguas orales que ya han pasado por este proceso, también es que ese ejercicio se fue creando, ha ido creando filtros, ha ido creando certificaciones, formación, hasta el grado que hoy, por ejemplo, el ejercicio de la interpretación es algo que se realiza desde las universidades, ¿no? Ese ejercicio de la interpretación, cuando uno lee, por ejemplo, libros o historias de la interpretación, uno se da cuenta que históricamente siempre ha habido alguien que funge como el mediador entre dos comunidades o entre dos culturas, entre dos lenguas. ¿Cómo lo hicieron? Si fue bueno o malo, quizá no se puede delimitar tanto, ¿no? Porque a lo mejor no tenían una escuela de interpretación, una formación, una técnica, un método. Y sin embargo, se realizó de alguna manera esa mediación. Eso está publicado en muchos libros de interpretación y de traducción que cualquier persona puede buscar y buscarlo en las redes o en una biblioteca. Pero lo que sí se ha observado es que también, obviamente, han habido errores de interpretación garrafales, ¿no? Y algunos de esos pues han llevado inclusive hasta algunos problemas, ¿no? De comunicación. De allí que se haya reflexionado la necesidad de ir profesionalizando este tema. Entonces, dando un poco todo este contexto, en los últimos años en México ha obviamente crecido el interés por aprender las lenguas de señas. Ese era un tema que antes, por ejemplo, pues mucha gente lo veía mal, ¿no? De hecho, también cuando uno pregunta con las personas sordas de los 40, 50, pues hasta ellos mismos no usaban la lengua de señas de manera pública, cuando iban en el metro, en el camión o caminando, porque obviamente había un estigma. La sociedad en general no estaba sensibilizada. Sin embargo, hoy, como también hay otra ley, está una ley del Instituto Federal de las Telecomunicaciones, del IFT, que obliga a que los canales tengan intérprete, es más común también ver un recuadrito en una esquina inferior con un intérprete. Todo esto ha ayudado, ha abonado a que el tema avance, ¿no? A que se visibilice más, a que haya más accesibilidad con recuadro, y todo eso es bueno. Pero también hay que poner un poco como el dedo en la llaga, que eso ayuda, hay que ser críticos constructivos también, y decir, bueno, ok, ahora tenemos más recuadros en los canales de televisión. Ahora tenemos más personas que aparecen a un ladito de un presidente municipal, una jefa de gobierno, un gobernador, de un informe, de un presidente, etcétera, en todos los niveles. Más en el ámbito institucional de gobierno.
Pero la pregunta que cabe aquí es, ¿todas las personas que están allí hacen su labor de manera real, profesional? Realmente todas las personas que aparecen en un recuadrito, que están al lado de un gobernador, ¿realmente están interpretando o no? La respuesta yo creo que muchos sordos y oyentes la saben, ¿no? Para ser honestos, muy poca gente realmente todavía lo está haciendo, digamos, como en unos niveles esperados, mínimos. Alguien va a decir, bueno, pero es que nadie es perfecto, y entonces nadie puede interpretar perfecto al 100%, entonces pues por eso yo recuerdo que hace algunos años, no sé, ahora lo veo cada vez menos, pero veía que decían, soy intérprete en formación, ¿no? Y yo decía, bueno, es que ese es un juego de palabras, ¿no? Muy astuto, porque dices, ok, para, digamos, disimular, para tapar un poco la falta de competencia en la lengua como intérprete, pues cualquiera, cuando un sordo levantaba la mano y decía, pero es que no te estoy entendiendo, o yo no dije eso, no, no, es que todavía estoy en formación, ¿no? Entonces era como el pretexto perfecto para decirme, pues déjame practicar todo el tiempo, hasta en la televisión y con un gobernador, para que pues siga aprendiendo, porque pues todavía me estoy formando. Y yo digo, bueno, sí, no, no. Obviamente, cualquiera de nosotros, cualquiera, tanto Eliu como un servidor o cualquier otro intérprete, ha pasado por un proceso de aprendizaje. Eso es obvio, porque eso es humano. Para aprender nuestra propia lengua materna, obviamente pasamos desde pequeñitos en un ejercicio donde hemos ido desarrollándola cada vez mejor. La lengua de señas igual. Pero también lo que yo creo es que se tienen que crear espacios adecuados de formación donde realmente esas personas interesadas en aprender o convertirse en intérpretes puedan practicar, ¿no? Es decir, con lo que realmente varios intérpretes no estamos de acuerdo es que los espacios públicos, los espacios que son importantes, por ejemplo, un informe de gobierno, un comercial, una noticia relevante, no deban de estar aprendices. Esa es la realidad, porque eso es la realidad en cualquier oficio, ¿no? Duele un poco, pero es la realidad. Debería crearse un programa bueno de enseñanza de la lengua, un buen programa también de formación, donde allí sí practiquen a lo mejor en espacios que no son considerados de, de bajo riesgo, no de alto riesgo. Vamos y te ayudo a comprar, tienes un problema, no sé, con el cable. Ok, te acompaño a ver el problema del cable o del agua o algún problemita que a lo mejor no implique una cosa catastrófica, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que estamos en un momento difícil, yo no me imagino un sordo aceptando a un aprendiz, o como ellos dicen, intérpretes en formación, para un tema que tiene que ver con tu salud. Creo que ninguna persona, en sentido común, oyente o sordo, aceptaría algo así. Bueno, al menos yo no. O un médico que está aprendiendo, yo no le pondría mi vida en sus manos, ¿no? Yo querría un profesional, y si están mis posibilidades, el profesional que mejor pueda yo conseguir, por supuesto que yo iría con ese, ¿no? Y eso yo lo he podido constatar, porque cuando han habido temas realmente importantes, por ejemplo, una herencia de una casa, una defunción, un tema familiar importante, ¿no? De herencias, una enfermedad grave. Lo que yo he visto es que los sordos ahí sí no se arriesgan. Siempre llaman a alguien que, aunque no les caiga muy bien, les dice, te pago y aparte quiero que me interpretes, ¿no?
Y uno se da cuenta de este tipo de cosas y muchas veces yo hasta a los sordos los he cuestionado. Ok, y entonces, ¿por qué aquí, que es un tema importante porque es la herencia de la casa, si quieres que vaya un sordo, un intérprete profesional, pero, por ejemplo, en el informe de gobierno, pues a los mismos sordos también lo fomentan. A veces ni se quejan, ¿no? Dicen, bueno, pues no importa. Pero realmente yo creo que es un tema que también los mismos sordos tienen que reflexionarlo, ¿no? Yo sé que no hay muchos, ¿no?, que lo han desarrollado bien, pero también implica un verdadero interés, ¿no? Una verdadera vocación. ¿Por qué? Se tienen que crear espacios. Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que eso es un tema que hay que ir haciendo. Puedes ir practicando con la propia comunidad en contextos de bajo riesgo, pero también algo que yo he observado y he reflexionado con otros intérpretes es que debe haber una vocación también del tema. Muchos me dicen, por ejemplo, a mí, bueno, tú porque ya sabes, y yo le digo, sí, pero pregúntate una cosa. Si no habían escuelas de señas buenas, sí, ese es otro tema, ¿no? No hay muy buenas escuelas donde enseñen bien la lengua de señas. Si no habían, digamos, el contexto, las circunstancias para todos son iguales. De hecho, hoy han mejorado algunas, muchas, porque hoy en Internet se está compartiendo un montón de información que los intérpretes que empezamos a picar piedra no teníamos acceso a nuestra casa y vete con un clic empezar a ver lengua de señas. Tenías que ir a los clubs, a los lugares, a los restaurantes donde tomaban un café los sordos, convivir con ellos y ahora sí que todos los días estar conviviendo eh, eh, con ellos. Pero muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que yo lo que hago una reflexión crítica también es, ¿por qué si a lo mejor hay intérpretes que más o menos empezaron hace más de 20 años igual que yo, no progresaron tanto, ¿no? Obviamente alguien va a decir, no, pues depende por la habilidad, o sí, hay muchos factores. Pero algo que yo he identificado es que también debe haber una vocación real del intérprete, un interés genuino de querer aprender. ¿Por qué? Algo que muchas veces he notado en intérpretes cuando me preguntan es que hay como una pereza mental de querer investigar, documentarse, andar con sordos. O sea, pareciera que lo ven simplemente como un trabajo, y puede ser, ¿no? También un trabajo, pero la convivencia real con sordos es muy poca, ¿no? O el interés de ir más allá y de preguntar, documentarse, querer saber más allá también es nula. Pareciera como que dime cómo se dice esta palabra en español, cómo se dice la seña. Ah, ok. Y muchas veces yo les he dicho, bueno, está bien, yo puedo decirte la seña, pero realmente ¿dónde está tu ejercicio de personal, de reflexión y de análisis con sordos y de estar allí? Y porque, por ejemplo, muchas señas que yo he descubierto, que las he reflexionado, no es porque el sordo me haya dicho, por ejemplo, cómo se llamaba, sino porque yo llegué a la reflexión. Y eso es algo que yo trato de invitar a muchos intérpretes. Es decir, no esperes que te digan en el deletreo la palabra, no esperes. Tú trata, porque esa es la vocación y la pasión, de observar y entonces tratar de entender una cosa, ¿no? Muchas veces yo lo que observo es que en la lengua de señas aparecen muchos esos elementos, pero los intérpretes a veces no están tan atentos, tan prestos a esos detalles. Y ahí debe haber un primer ejercicio de reflexión de aprender a observar la lengua de señas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de esto. Hace poco, como no tanto, como un poquito más de un año, un sordo me preguntó, me dice, ¿cómo se dice esto, no? Igual ciencias.
o sea, está preguntando, generalmente ellos dicen, ¿cómo se dice en español? ¿No? Dicen, esta seña, nombre. O sea, es como se dice en español. Y yo digo, digo, pues depende. Dice, porque me dijeron, y lo que la mayoría dice, bueno, de hecho, hagamos un pequeño ejercicio. De los 20 que están conectados, quiero que me digan cómo se llama esa seña que acabo de decir, tanto sordos como oyentes. Y vamos a ejemplificar una cosa. Espero un momentito, voy a prender la luz mientras me contestan ahí. Ok. No sé si respondieron aquí. Ariel, ¿puedes volver a hacerla? Es que está ahorita solamente el video de Eliu, Delio, ok. pero lo Lo, podemos... lo que yo preguntaba es que la seña, esta seña, ¿cómo dicen que se llama en español? Si lo pueden escribir en el chat. ¿No se ve el video de seña? Ok. Ya te están viendo. Ok, sí. Aquí tenemos ya algunos comentarios y dicen dentro y Ajá. dentro. Ujú. Podrían responder, no sé si los 20 sepan lengua de señas. Me parece que tenemos asistentes de diferentes profesiones, entonces quizá no todos la conozcan, dicen algunos que están aprendiendo, pero Bueno, yo... eh, Ujú. Ok. Ujú. bueno, de los que comentaron, En 3 dentro. dijeron dentro y 1 dijo en. Ok. Muy bien. Perfecto. Bueno. Es algo bien interesante porque la gran mayoría de las personas casi siempre esa es la que dicen adentro, dentro, en, por no usar el español, ¿no? Igual, no sé si pudiéramos poner en pantalla a Eliu para que se vea más grande, como que en la pantalla. Ahí está. Muchas gracias. La mayoría dice adentro, dentro, en, pero si yo les digo a ustedes que significa mientras, ¿qué me responderían? No sé si... No, pero aquí no es, fíjate, estoy leyendo de Cintia Martínez Sánchez. Ok, yo te diría que no depende del contexto, por eso te estoy diciendo mientras, pero es interesante porque mucha gente, inclusive intérpretes de muchos años y han escrito sobre el tema, dicen que va a depender del contexto. Muchas de las cosas que uno dice, obviamente, están inmersas en una sintaxis con varios elementos que están yuxtapuestos. Eso es real en cualquier lengua. Y sin embargo, cualquier lengua de señas, cuando tú haces lexicografía o investigación de lengua de señas,
a nivel de palabra. Palabra, ¿eh? Porque obvio, ojo, estoy diciendo palabra, no oración o frase, porque ahí implica lo que tú estás diciendo, un contexto. Pero a nivel de lexicografía o palabra, un buen lexicógrafo sabe qué términos son posibles traducir sin contexto ese término. Y yo por eso dije, si digo mientras, ¿es posible decirlo? No sé, espero ahí los comentarios. La pregunta fue, ¿la seña puede significar mientras o no? Igual comentando, para las personas que están como invitados, pueden responder de manera anónima o pueden elegir que aparezca su nombre en el chat. Entonces, para que no sientan como la presión de que aparezca el nombre por ahí, con toda confianza pueden seleccionar el pequeño recuadrito que dice responder en privado y solamente vamos a ver que hubo una respuesta y listo. Exacto. Sí, exacto. Sí, porque yo sé que también es un tema de evidenciar qué tanto sabemos y qué no, y a veces no nos gusta evidenciar. Sí, pueden hacerlo en privado sin problema, nada más para tener la respuesta. Bueno, aquí tenemos un comentario que dice, yo digo que no, aunque creo que tú ahorita nos vas a explicar por qué sí. Exactamente. Sí. Sí puede significar mientras, pero yo quería hacer un pequeño ejercicio con los 25 participantes que hay, sordos y oyentes, porque es interesante. Y eso no lo van a ver en ninguna parte porque eso es algo que uno, mi punto es, implica la vocación y la investigación, le ayuda a uno a descubrir cosas que nadie ha visto, ni los sordos. Y voy a poner por el ejemplo. Cuando alguien decía dentro, y entonces le digo, antes un sordo me decía, yo respondí lo mismo que ustedes, dije, adentro. Ya, me dice, no, pero dice otro. Y le digo, a ver, dame el ejemplo. Y ya me hace el ejemplo en señas, lo veo, y rápido le entendí y le dije, sí. Ah, mientras. Me dices, ¿mientras? Digo, sí. Porque él confía en mi español como hablante nativo, aunque él sabe en su cabeza que esa seña no significa lo mismo que siempre han repetido todos y han dicho. O sea, el sentido de la seña, por eso decía que no implica el contexto, porque la seña por sí solita, si tú lo pusieras en un diccionario, tendrías que al menos meter dos entradas, porque el significado es completamente diferente. Es más, yo he encontrado 4 significados, pero ahorita para no hacernos pelotas, vamos a hablar de 2. Uno que tiene que ver con algo interno, sí, pero inclusive, ¿por qué sí se puede traducir como mientras? El ejemplo fue este. Lo voy a poner en lengua de señas. No sé si me puedes poner tantito en donde está Helio, para que sea más claro. Ahora te vemos a ti también, Ariel. Vemos a los dos. Sí.
Perdón, ¿quieres que te haga más grande, Ariel? Ah, sí, sí, sí podemos hacerlo tantito, como no estar en el panel, sino estar abajito para que se vea más claro el ejemplo. O no sé si me alcanza a ver bien los sordos. Si me alcanzan a ver bien, no pasa nada. Te puedo poner, o sea, puedo ponerte en lugar de Eliu Sí, y te vemos grande. Ok, sí. ahora. Ok, ya, si quieres podemos cambiar. Ok, ¿vieron el contexto? El contexto ayuda, por supuesto, pero la seña por sí sola sí se puede poner una palabra también, solita. ¿Por qué? Porque la propia sintaxis, todo, el discurso, la sintaxis y la seña misma, si yo dijera, yo iba manejando, iba en el tráfico, me manda un mensaje, ella, adentro, ya. ¿Adentro qué? Si yo digo en español, ella adentro qué, no tiene sentido, ¿cierto? Bueno, mira, Octavio dijo muy buen ejemplo. Y yo lo que pudiera decir en señas es que muchos probablemente no lo sepan de los que están aquí, sordos, oyentes, pero lo que significa eso es dos acciones que están coocurriendo. Bueno, desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Ya sin menos tan técnicos, es decir, para ponerlo en términos más sencillos, ¿por qué coocurren? Es decir, dos acciones están paralelamente ocurriendo. Es decir, mientras, yo lo traduciría en español en una oración como, mientras yo iba manejando en el tráfico, mi esposa ya estaba a punto de dar a luz. Ajá. Adentro, mi esposa sería yo, tráfico, adentro, mi esposa, ella, ya dará luz. Adentro ahí no significa adentro, significa mientras. Mientras yo hago una acción, manejar en este caso, está ocurriendo otra al mismo tiempo. Octavio, que sabe muy bien español, que es sordo y es nativo, sus padres, su hermana son sordos, lo sabe, pero lo que no sabía probablemente es que se podía traducir como mientras. Lo que voy yo con esto es decir, ¿a qué nivel estamos reflexionando la lengua de señas, tanto sordos como oyentes? ¿Qué se espera para que haya un intérprete realmente profesional en todos, con todas las letras? Que digas, esto es como un intérprete de la ONU en inglés o francés en señas. Porque lo que uno ve es que el uso, la competencia de la lengua de señas en muchos de los intérpretes sigue siendo muy pobre, incluyendo varios hijos de sordos, porque saber la lengua de señas desde chiquito también no es automático que uno vaya a ser profesional, ¿no? Eso es otro tema.
requiere mucha reflexión, capacitación, observación, sí necesita de formación. Y allí volvemos al tema que estamos hablando. Poner un intérprete en un recuadro o en la pantalla, en la televisión, al lado de un funcionario público, ¿es crear accesibilidad o no? Mi respuesta es que no. Estamos en el proceso, estamos tomando los pasos, pero es importante siempre pararse y decir, bueno, en el 60 alguien dijo que esto era una lengua y después en México en el 80 y tantos ya también. Y ya después en el 2003 se puso en la ley. Y en el 2009 hubo una norma muy mala y el proceso muy feo, pero se hizo. Y después del 2009, 2019, 11 años después, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué es importante tenerlo? Porque entonces cuando uno va viendo la línea del tiempo, uno puede, siempre es como salirse y empezar a observar cómo ha evolucionado la lengua y decir, esto hicimos, pero faltaba esto, y aquí se hizo, pero faltaba esto, y aquí se hizo y falta esto. Y más que nada, mi punto ahora es reflexionar en que aunque han habido ya más espacios en televisión, en medios y con funcionarios, y cada vez la lengua de señas hay más interés también por aprenderla, el siguiente paso es pulirla. Para que realmente exista profesionalización de un intérprete, requiere conocerla a unos niveles muy, muy profundos. O sea, cuando ocurra eso, entonces hablaremos realmente de una interpretación eficaz y profesional. Mientras no ocurra, entonces será una interpretación amateur. ¿Valdrá la experiencia? Yo no digo que no, tampoco es como que no vale nada, porque obviamente eso es parte del aprendizaje, pero nada más siempre tomar en cuenta que eso no es suficiente para la profesionalización. Para la profesionalización sí requiere de formación y capacitación, pero también inclusive yo le digo a varios que forman, ¿no? Y no quiero decir nombres, intérpretes de años. ¿Tú lo has hecho? Porque yo también he observado, ¿no? Empezaron, picaron piedra. Yo se los voy a reconocer súper bien. Pero también he visto que se quedaron en un límite acá y no siguieron progresando, no siguieron leyendo, ni reflexionando, ni profundizando. Yo les voy a reconocer eso, pero también siguieron ellos reflexionando sobre la lengua. Los vicios que se tenían, se los quitó. ¿Es consciente de sus propios vicios lingüísticos o no? El ejercicio de la mejora es un ejercicio siempre de la observación, principalmente, de la reflexión y de la observación. Si tú no te paras nunca a reflexionar lo que has estado haciendo en estos 3, 4, 5, 10, los años que sean, es muy probablemente que vayas teniendo la misma práctica linealmente igual, ¿no? O hasta puede que baje, porque obviamente cuando uno tampoco entra en contacto con una lengua, pudo haber alcanzado un nivel y después ya no juntarse con sordos por 2, 3 años, como cuando alguien deja de hablar inglés o italiano y la lengua se empieza a olvidar. También puede ocurrir. O sea, es más fácil que baje que suba. Eso es bien claro. O te puedas mantener. Pero que suba y que siga subiendo siempre, eso es mucho más complicado. Entonces, el tema de la interpretación y la accesibilidad sí requiere de temas que tienen que llevar capacitación, reflexión, observación y, como les mencionaba, un compromiso y una vocación real. Si no existe eso, lo único que será hacer, bueno, pues a lo mejor optar una actitud que ya varios investigadores han dicho que no es la actitud ni la más recomendada, que es una actitud de caridad. Es que lo hago porque pobrecitos sordos, es que, ¿quién les va a ayudar? Y obviamente, aunque sí es una accesibilidad, muchas de las personas sordas
lo que no les gusta utilizar el término de ayudar, sino más bien apoyar, ¿no? Es decir, también esas cosas del inconsciente, ¿qué tanto lo estamos haciendo con verdadera seriedad, profesionalismo, por protagonismo? También pasa, ¿eh? O sea, todos esos temas están ahí, por visibilizarte en las redes, ¿por qué? Pero cuando tú paras y primero reflexionas, ¿por qué hago esto? Y empiezas a ser autocrítico, entonces te vuelves un crítico también de todo, o sea, de todo lo que observas, y ahí hay aprendizaje. Entonces, yo aquí le voy a dejar, la reflexión es, la accesibilidad y la comunicación en la lengua de señas es algo que se está abriendo, que se está mejorando, pero requiere seguir de mejora, requiere seguir reflexionando, aprendiendo todo el tiempo. Yo creo que en realidad en cualquier tema, pero en la lengua de señas, hace como unos 3 días, platicaba en mi perfil de Facebook con un doctor, investigador de lengua de señas, y él me decía algo que yo también he reflexionado antes, y bueno, ya viéndolo de un doctor, pues uno dice, bueno, creo que no estaba tan mal. Y en lo que él decía es, ser intérprete de lengua de señas, yo creo que es una de las cosas más difíciles, ¿no? Porque requiere una vocación súper importante, dedicación. Y yo le decía, sí. Y yo, cuando muchas veces las personas me preguntan, ¿en cuánto tiempo puedo aprender señas? Antes yo respondía, pues en el mismo tiempo que pues, se puede aprender cualquier lengua oral, ¿no? Y obviamente ahí uno puede decir, depende qué tanto la practiques, depende qué tanta habilidad tengas, esa es una variable también. Hay gente que aprende muy rápido y hay gente que cuesta más trabajo, sea por las conexiones neuronales que hizo de pequeño o qué tanta estimulación temprana tuvo, etc., ¿no? Hay muchas variables para responder eso. Pero lo que sí es cierto es que mientras más uno practique y conviva, mejorará el aprendizaje de ese idioma, sea en francés, alemán o en lengua de señas. Y antes yo decía, pues toma el mismo tiempo, ¿no? Lo mismo que dirías de una lengua oral cuando te toma en inglés, pues depende cuánto le des, también te tomaría en lengua de señas. Y hoy, a veces llego a reflexionar que inclusive puede ser más fácil, más difícil, contrario a lo que digan muchos, que es más fácil. Y yo voy a decir por qué. Porque las lenguas orales de prestigio, francés, inglés, italiano, tienen siglos, no nada más décadas, tienen siglos de investigación y documentación. Tú te metes a Google, buscas una palabra, yo sé que hay malos traductores eso, pero si te haces una buena búsqueda, cada vez hay sitios donde te ponen un montón de información de un término que tú buscas y palabras y de ese término en italiano, en catalán, en francés. O sea, es decir, la accesibilidad para esas lenguas de prestigio es mucho mayor. Mi pregunta es, pon, por ejemplo, jurisprudencia en un buscador de internet, en LSM. ¿Qué te va a salir? Jurisprudencia, democracia, ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿verdad? O sea, eso me ha hecho reflexionar y decir, bueno, es probablemente más complicado llegar a desarrollar una muy buena competencia en las lenguas señas por una razón sencilla. En ese sentido, la accesibilidad para las lenguas de señas no es igual que la que hay en lenguas orales. Ya no estamos hablando entre sordos y oyentes, sino también para cualquiera que la quiere aprender. Porque díganme si hay buenos diccionarios, si hay investigación buena. ¿Cómo se sabe o cómo se llega? Por ejemplo, esto simplemente, ¿lo habían visto en algún momento? No, probablemente no. Ahora ya lo van a saber. Pero es decir,
Y les advierto que hay otros dos significados que no hablé. Pero entonces digo, ¿cómo se llega a profundizar una lengua si no están esas herramientas? Prácticamente ha sido de ensayo, error para el puñado de personas que se han dedicado a eso. Pero para el resto será prácticamente lo que haya por allí. Y lo que hay sí está limitado. Esa es la realidad. Entonces, llegar a aprender bien lengua de señas, sí, por esas variables, puede que inclusive sea más difícil que de ser una competencia en una lengua oral donde hay las herramientas para aventar. Bueno, pues no sé si tienen alguna duda, pregunta. Ya estamos llegando a la conclusión, las 8 de la noche. ¿Qué quieran hacer? Tenemos aquí una pregunta, Ari, Uh-huh. que dice, buenas tardes, tengo una pequeña duda. Estoy aprendiendo sobre lengua de señas y aún tengo la duda sobre cómo debe traducirse una palabra para formar una oración. ¿Es necesario tener un contexto? Mira, yo hablaba de que aún gente que enseña y que son, no voy a decir nombres, pero cada quien se puede imaginar en su cabeza al que quiera. Gente, ahí, eso es el riesgo, ¿eh? Gente que tiene muchos de seguidores en su página o en YouTube o todo, dicen barbaridades. Ese es otro gran... El Internet nos ha hecho conectarnos, por ejemplo, ahorita. Tiene unos grandes beneficios, como ahorita estar en una reunión virtual, cada quien en su casa, en medio de la crisis y tener esa ventaja. Tiene muchas buenas cosas. Pero también sabemos que así como hay fake news, por ejemplo, de lo del coronavirus, que también salen N cantidad de mensajes que no están sustentados, lo mismo le pasa a la lengua de señas, ¿no? Ahí sí, yo les advertiría que no porque cualquier persona, y es que hoy como decía Einstein, ¿no? Y mucha Freud, y hay un montón también de frases que decían, el día en que se le dé también el poder para hablar a cualquier persona, no es eso lo que dijo, pero está más fuerte, pero a cualquier persona y se le dé el poder de opinar y decir cualquier cosa, pues también el mundo puede ocasionar un caos. De allí a hablar otra vez de la importancia de la profesionalización y del verdadero ejercicio en la búsqueda de ese ejercicio de interpretación, porque hay un compromiso, debe haber. Como no hay filtro, como no hay, pues bueno, cualquiera puede mover las manos, esa es la realidad. Y también cualquiera puede opinar en las redes qué es una seña, qué significa, aunque no sea cierto, ¿eh? Porque pues tú te haces una página y empiezas a tener ahí un montón de seguidores diciendo señas sueltas, que muchas, déjenme decirle, muchas de esas señas están equivocadas, están mal hechas, como estuvieran mal pronunciadas. Pero pues eso es lo que hay. Entonces hay que tener ojo en eso. Y dentro de que los que dicen eso, varios inclusive han escrito que realmente la lengua sí es de alto contexto y de tal. Yo en años que estudié lingüística y en libros que he leído de lingüística y de interpretación y traducción, jamás he visto que un lingüista reconocido, un investigador diga que las lenguas, de cualquier lengua, sean de alto o de bajo contexto. Eso no es cierto. Lo que te va a decir un buen investigador y uno que sabe bien la lengua es que los términos que están en una sintaxis, en un sintagma, en una oración o frase nominal verbal, dependen de una cosa, del verbo. El verbo es quien dicta los elementos del discurso que va a tener una frase, un sintagma. Y aparte el verbo, ¿de qué tipo de verbo? Si es transitivo, intransitivo, bitransitivo, eso es lo que hace que haya más o menos elementos en una. No es que dependen de otra cosa. O sea, por ejemplo, si yo
te digo, poner, voy a poner un ejemplo, poner. Allí, por ejemplo, o sea, poner, bueno, bien. Poner en español, si yo digo, yo pongo el teléfono, vean, si yo pongo, si digo yo pongo, cualquier hablante nativo o con buena competencia de español, me va a decir, yo pongo, y obviamente ahí te va a decir, ¿tú pones qué? Ah, porque el verbo es bitransitivo. Quiere decir que necesita de más argumentos, tanto de un agente, de alguien que lo haga, yo, y de un sujeto y de un objeto directo. ¿Qué? Yo pongo teléfono. Pero aparte de yo, del sujeto y del objeto directo, necesita también de otro elemento donde se ponga ese objeto, ¿no? Es decir, yo pongo el celular sobre la mesa. Fíjate, si dices yo pongo, no hay idea, no hay una idea completa. Yo pongo el celular. Cualquiera te va a decir, ¿dónde? Yo pongo el celular en la mesa. Ah, yo, celular y mesa están dados. Tú vas a decir, es que es el contexto. No, es que el verbo es el que rige cuántos elementos tiene que tener. Pero el mismo ejemplo, por ejemplo, en otro enunciado, con otra semántica, no es la misma. Si alguien dice, la gallina ya puso, entonces, gallina ya poner, de hecho, ni enseñan ni se dice así, ¿no? Y en español también no es el mismo sentido de poner, ¿cierto? Poner poner el huevo, por ejemplo, no es lo mismo que poner el celular. Ese tipo de análisis, cualquier intérprete o persona que se dedique a hacer un ejercicio de traducción profesional debería saber que en las lenguas existen niveles en los verbos de transitividad. Pero por eso yo te decía, quita todos los elementos y dejemos poner nada más. En un diccionario te va a poner una entrada 1. Objeto que se ubica en un espacio en tal. Ese sería una, digamos, no me sé la definición de entrada español, por ahí lo pueden consultar ustedes, mejor. Pero en otra tendría que tener, ¿no? En otro contexto, cuando alguien dice, la gallina puso un huevo, de hecho, hasta te puedes dar cuenta cuando lo traduces a otra lengua que no es el mismo sentido de poner. Sería... ¿no? A ese sería poner. Y ahí te das cuenta bien fácil que no es lo mismo. Y lo mismo le pasa a la lengua de señas. Ahora, ¿por qué lo comento? Porque muchos que enseñan dicen, es que se necesita el contexto, y la lengua de señas es de alto y bajo contexto. Eso no es verdad. Ninguna lengua es de ni alto ni bajo, ni... Cada lengua utiliza distintos tipos de transitividad. Eso, los buenos lingüistas e investigadores hablan de eso. Te voy a decir por qué. Porque la transitividad en cada lengua sí puede ser diferente. La valencia de los elementos sí. Pero eso es otra cosa. No es contexto. Es la valencia de la transitividad. Te voy a poner un ejemplo. Si tú dices, por ejemplo, en español, llueve, ¿cómo se dice en señas? Llueve, ¿no? Pero no me dejarán mentir varios de los que están aquí, que hay gente que dice,
le ponen agua. Agua, llover. ¿Está bien o está mal construido? O sea, porque lo que dice es que esto no se entiende porque no sabe si es mentira. Este es el verbo, tal cual, punto. En español no decimos tampoco. En ese caso, español y lengua de señas tienen el mismo grado de valencia de transitividad. Llueve. Tú necesitas decir, ¿llueve agua? Se burlan, la gente se recoca. Pues de mínimo que lloviera qué, ¿no? Llueve es un verbo intransitivo. No necesita ni de sujeto. No necesita decir, yo lluevo, el cielo llueve. No necesitas de ningún agente. Punto. Llueve. Otro elemento más, llueve agua. A menos que fuera en sentido figurado, llovió fuego desde el cielo. Pero ese es un caso típico donde estás metiendo otra figura. En el caso más convencional del verbo, llover, es así, sin agua. Pero hay gente que le pone agua. Este es el elemento que no es necesario en la valencia de la transitividad de la LSM. Vamos ahora al inglés. ¿Cómo se dice llueve en inglés? Los que saben inglés o los oyentes y sordos, no sé si pueden escribir allí en el chat. ¿Cómo se dice llueve en inglés? Exacto. It's raining. Pero fíjense, como dice Brianna, ahí hay un elemento más, hay un pronombre. It is raining. O it's raining. O it rains. También puede ser it rains, it's raining. ¿Ok? ¿Le pueden quitar al inglés el it? Raining, nada más, en inglés. Raining. No. ¿Por qué en inglés necesita de un pronombre, mientras que en español no? Ya, a lo mejor ni se habían dado cuenta, ¿verdad? Pero bueno, ¿eso para qué? Para ejemplificar una cosa. La valencia, aún en traducción equivalente, porque el equivalente en inglés es it's raining o it rains, llueve, necesita obligatoriamente de it, de un pronombre. Eso quiere decir que la valencia de la transitividad del verbo llover en inglés no es la misma, es valencia 1, mientras que en español es valencia 2. Eso es algo más complejo, que decir que es contexto y no. Que tengan más palabras, más menos en los idiomas en japonés y en chino, no es contextual necesariamente. Es semántico o es sintáctico o es de otro tipo pragmático, pero no depende del contexto. Y de allí sí yo desmentiría muchas de las cosas que dicen varios intérpretes del contexto y eso. Por eso yo cuando me preguntaron, es que depende del contexto, me dijeron, depende del contexto de lo que pregunté sobre esta señal. Y dije, no, se puede interpretar sin contexto, como poner. Ya en el contexto, se sabe que entonces hay poner 1, hay poner 2, poner 3, por la semántica del significado del verbo. Entonces esto, sin contexto, también 1, 2, 3, 4, los significados que haya sobre esa seña. Y es posible hacer. Entonces, más bien, volvemos a un tema que es complicado. Hay poca investigación y hay mucha gente diciendo muchas variedades. Esa es la verdad. Ari, tenemos por aquí algunas preguntas que no han sido todavía resueltas y algunos comentarios. El primero de Betty Muñiz, que dice, felicidades a cada uno, total respeto y admiración por lo que hacen y toda la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Betty. Después tenemos otro por parte de Dulce Karina Arellano Cruz, que dice, buenas tardes, Alexis. Tienes mucha razón en el tema de la formación de intérpretes, pero tengo entendido que en México no hay alguna institución oficial en donde se pueda formar a los intérpretes.
En este caso, ¿qué recomiendas para las personas que están interesadas en la interpretación? ¿A dónde se pueden dirigir a realizar una formación a nivel profesional? Bueno, sí sé que eso es un tema. Obviamente yo también quiero decir que yo sigo aprendiendo muchas cosas, ¿eh? Aunque he aprendido mucho, sigo aprendiendo muchas cosas, sigo desmitificando otras cosas que me enseñaron o que creí también que eran, porque ese es el proceso natural para todos. Pero lo que podemos hacer es compartir lo que, digamos, ahorrarles el camino que uno a veces se tuvo que desviar y perdió 2 años creyendo una cosa y luego tuvo que regresar porque ese no era. Uno llegó al callejón sin salida y dijo, y uno dice, ya, por aquí no era. Te regresas y después vuelves a retomar el camino, ¿no? Que el conocimiento básicamente es eso, es poder sistematizar la experiencia, el aprendizaje de algunos para que sea más fácil y sencillo para los nuevos siempre, ¿no? Y que les tome menos tiempo, menos esfuerzo y obviamente construyan hacia adelante también. Lo que hemos intentado hacer, tanto Eliu como yo, un servidor, es pues hacer cursos. Los hemos hecho en la Ciudad de México porque nosotros vivimos aquí en la Ciudad de México. De, de, de temas que tienen que ver con traducción e interpretación. A lo mejor los han visto ahí en una página también que se llama Academia de Lengua de Señas y hemos intentado poner también temas que tienen que ver con, por ejemplo, el marcador del femenino, ahora que estuvo la discusión, ¿no? de feminista, también le pega a las lenguas de señas. Hemos tratado de explicar cosas también que tengan que ver con gramática y con lingüística, porque sabemos que hay pocos espacios. Lo hemos hecho solamente en la Ciudad de México, cursos, tampoco lo hemos hecho tan seguido por varias razones. Una, estamos saturadísimos así de actividades que a veces no nos permite hacer más de las que quisiéramos. Ahora que empezó, de hecho estábamos para iniciar uno en abril, en este mes, que íbamos a empezar presencial, pero pues no sé, a lo mejor ahí podemos platicar después si podemos hacerlo virtual y también invitar a la gente que se inscribiera, aprovechando que hoy estamos todos en casa y está esa nueva modalidad. Pero hemos intentado hacerlo un poquito porque sí sabemos que se necesita y sabemos que hay pocos espacios. Hay gente que me dice, bueno, si tú ya lo sabes o tú ya sabes esas cosas, ¿por qué no te avientas puros Face Live o compartes todo en las redes? Y yo también le digo, sí, y obviamente compartimos muchas cosas. Hay veces que nos grabamos y ponemos un cuentito, ponemos una seña, o de dónde vino la seña. Ponemos un montón de cosas, o este mismo webinario que es gratuito, ¿no? Yo, o sea, no quiero echarnos muchas flores, pero hacemos un montón de cosas gratuitas. Pero también nos hemos dado cuenta que a veces la gente también quiere todo gratis y eso es bueno y es malo, porque también cuando tú das todo gratis, la gente a veces no sabe valorar bien el esfuerzo. Uno, no toma la verdadera importancia y seriedad. Y por otro lado, ya al final, pues al final yo creo que también cualquier persona que se ha dedicado algunos años a analizar un tema, pues como cualquier oficio, pues puede tener el derecho de recibir una remuneración por ello, ¿no? Pero eso es lo que estamos haciendo nosotros desde la asociación y con algunos pequeños tallercitos y cosas presenciales, pero a lo mejor, no sé, podemos hacerlo virtualmente después. Muy bien. Bueno, tenemos aquí otra pregunta de Ricardo Núñez que dice, ¿cuál es la diferencia de su app a lo que se enseña en YouTube y Facebook? Yo veo lo mismo en su proyecto, pero a través de un robot o un prototipo. Es muy similar a lo que hacen algunas otras personas en YouTube o Facebook. Solo son señas.
pero me gustaría que me respondieran esto. Bueno, ahí a lo mejor también Briana puede ayudar con la respuesta, pero yo te diría que, bueno, sí y no. O sea, es decir, primero, es una aplicación. Yo nada más conozco muy pocas aplicaciones que se estén haciendo de lengua de señas. Es la primera de su tipo en el sentido que es con un avatar. En otros países ya hay, y eso también tiene algunas implicaciones, ¿no? Algunas razones. Se despersonaliza también a siempre ver a una persona, ¿no? Porque yo, inclusive con algunos amigos intérpretes, con Briana y otro, he hablado de otro tema que también pasa, que sí es importante la accesibilidad, pero pega mucho, y lo estaba platicando con la presidenta de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias el otro día en una comida, y le decía, hay unos males que les pasan a los intérpretes orales, ¿no? Sufren de algunos males. Algunos los compartimos también, los de lenguas de señas, pero hay unos que son muy particulares de los de lengua de señas. Y uno de ellos es como este tipo fenómeno, figura pública, divo, casi casi artista, ¿no? Y eso es algo muy común, hay que hablarlo también. ¿Por qué? Porque inclusive yo a varios intérpretes de inglés, no nada más de México, de otros países, un amigo muy cercano, que es muy buen intérprete, una vez hizo una página con su nombre, no de la asociación ni nada, sino de su nombre, como figura pública. Y yo le dije, perdón, pero yo no estoy de acuerdo. Los intérpretes no somos figuras públicas. O sea, aparece tu imagen, la cara en la televisión, y a lo mejor eso hace que algunos pierdan ahí el suelo, un poco se marean un ladrillo. Pero realmente el protagonista es el que está dando el mensaje, tú nada más estás haciendo un medio, punto. Pero muchas veces sí pasa como esta cosa de visibilizarte tanto, y que obviamente las redes ayudan a eso, con memes y demás, que ocurre un fenómeno que es muy recurrente con los intérpretes de lengua de señas, ¿no? De creerse figuras públicas. Y allí, pues yo diría, mejor para quitar eso, pues un avatar, por ejemplo, que es ya, una. Dos, aparte de eso, obviamente estamos ahorita escasos de recursos por toda la situación y demás. Quisiéramos desarrollar mucho más la aplicación de lo que pues la hemos podido desarrollar por falta de recursos, porque no es nada barato, es muy, muy caro. Briana igual les puede explicar mucho mejor eso. Se necesita de recursos para desarrollarlo, pero intentamos, por ejemplo, nosotros empezamos con léxico, pero pueden ver un poquito de lo que intentábamos hacer, porque hay varias señas que nosotros pusimos que, a diferencia de otros, inclusive diccionarios de papel, intentamos mostrar la riqueza de la lengua de señas lo más que se podía en toda su extensión. Y entonces hay algunas señas que, si ustedes por ahí después se meten, van a poder ver, y decían, por ejemplo, tío. Y generalmente los diccionarios o youtubers que hay, les ponen una seña nada más, ¿no? Entonces, cuando hay un montón de señas de tío, entonces, y todo tiene una explicación, ¿eh? La usan viejos, la usan jóvenes, la usan, se llama variación dialectal, diafásica, diatrásica, bueno, no quiero gustar esos términos, pero tiene que ver una diferencia por geografía, por edad, por nivel económico, todo eso está en la lengua de señas también. Entonces, por ejemplo, tío, lo pueden ver en la aplicación, está tío, o también está tío, está tío, que es de Guadalajara, y Octavio no dejará mentir, que es el que se parece a la de quién, aquí en México, pero esa es una diferencia, tío. Tío, no sé si me acuerdo si había otra. Bueno, intentamos poner la mayor cantidad de señas posibles para un concepto que son verificables, ¿eh? Obviamente no es meter todo, nomás todo lo que encuentro se mete, porque obviamente
requiere de un proceso de análisis, de autenticación de la seña que realmente exista y una vez demostrado, pues tratar de poner esa riqueza. Ahí yo diría que una diferencia de los trabajos que se han hecho. Obviamente no hemos desarrollado todo, por lo mismo, que nos faltan recursos, pero esa es la idea. No sé si Briana quiere decir algo más. No, buenísimo como lo explicas. Pues es así. Yo creo que nada más ahí aunaría un poquito el tema de nuestra página web, que quizá todavía muchas personas no han tenido oportunidad de conocerla, pero si ustedes ingresan, ahorita se las escribo por aquí en el chat, es signami.com, van a ver que tenemos tanto un blog como un centro de conocimientos. Y en el centro de conocimientos, por lo menos tenemos ya algunas señas que están disponibles en la aplicación, pero además agregamos una explicación de por qué son así. De esa manera, pues digamos que entran más en contexto de su aprendizaje. Y pues como lo explicaba Ari, hay diferencias y hay muchísimas formas a veces de decir una misma cosa. Y lo que estamos intentando hacer es documentar eso. Quisiéramos ir más rápido, todavía somos un equipo chiquitito. Como comentar, y pues de repente los recursos son difíciles de obtener porque es un desarrollo muy caro, pero pueden ahí estar viendo avances. Nosotros tratamos de comunicar todo vía Facebook, Instagram, ahora ya reactivando nuestro YouTube también. Y pues nada, o sea, la diferenciación yo creo que va a estar más que nada en lo fácil que sea utilizarla, ¿no? Y el acceder a ella y el tenerla en tu teléfono. Entonces, además de lo que ya mencionaba Ari, que viene dentro del contexto de su aprendizaje, ¿no? Sí, aquí de Pilar Elizabeth, por ejemplo, mira, yo sé varias señas de Monterrey, diferentes de la Ciudad de México, también de otros. Por ejemplo, así, a los que están aquí, la mayoría, ¿cómo se dice así? Pues la seña que usan, ¿no? Así. O así. Bueno, fíjense, ahí depende del contexto. Ahí sí depende de. Ahí eso es otra seña, porque ese es así. Que se quede así casi. Así. Pero en Monterrey tienen una seña diferente. No sé si tú la sepas, Pilar. Así. Y bueno, más que así, es así. La articulación es así. Así. Eso, por ejemplo, tiene que ir en un diccionario. O sea, otra vez sería otra seña. En la mayoría dice otra vez y en Monterrey dicen otra vez. He encontrado varias, pero bueno, las sacaremos ya que tengamos más recursos y los documentaremos y trataremos de poner eso. Pero sí, lo que yo diría para, como, digamos, argumentar como diferente de nuestro proyecto es que estamos intentando no solamente usar las señas de la Ciudad de México o de Guadalajara o de ciudades grandes, como ha ocurrido, sino realmente tratar de poner las señas que estén documentadas y que sean reales, porque luego también se inventan unas señas que aparecen y dices, esto en la vida jamás lo he visto, ¿no? Se las sacan de la manga. Pero que sean realmente señas documentadas, difundidas, reconocidas por las comunidades y que refleje la variación, la riqueza lingüística de todas las comunidades de sordos, estados y ciudades del país. Ese es un reto a futuro. Como personal, también yo creo que de Liu, o sea, es algo que hemos querido hacer también con un tiempo. Pero obviamente, siempre, como todo en la vida, requiere de recursos, ¿no? Para hacerlo bien, profesional, como se debe. Pues ya. Tenemos por aquí todavía un par de preguntas más para ya cerrar sesión. Estamos a 3 minutitos ya de nuestra hora límite. Ok. Bueno, tenemos una que dice, en la Academia Nacional de Lengua de Señas impartirán sesiones virtuales en donde brindes capacitaciones
sobre la temática que estás hablando, traducción o cuestiones mayores de la lingüística de lengua de señas, ya que me interesa mucho conocer mayormente y mejorar en la forma de interpretar. Pues eso es algo que teníamos 2 eventos que íbamos a hacer, uno en marzo, poquito antes de toda la contingencia, que justo lo cancelamos por lo mismo, y un curso que está planteado para hacerlo de abril y mayo. Pero no sé, igual podríamos conversar aquí con algunos miembros de la academia y si es posible, pues hacerlo virtualmente, ¿por qué no? Y bueno, tenemos una última de Karimé Lobato que dice, ¿las personas sordas de todo el mundo tienen la misma estructura de pensamiento o varía según el país o región? A ver, esa es una pregunta complicada, sí, sí y no. Las lenguas de señas son distintas lenguas de señas, eso está claro, sí. Pero muchas comparten muchos elementos que las hacen bastante transparentes entre ellas, ¿no? Quizá más transparentes que lo que pueda ocurrir entre lenguas orales. ¿Por qué? Porque tenemos un gran porcentaje de léxico que sí es pura seña de ese país, pero luego se van combinando con algunos elementos que algunos sabrán, conocidos como verbos depectivos o clasificadores, que hacen más transparente la información, ¿no? O sea, si alguien dice, por ejemplo, la gallina puso el huevo, lo mismo, y yo puedo decir gallina, o no sé, así, o así, huevo, ok. Y a lo mejor otra lengua puede que lo diga como, o sea, es decir, puedo cambiar esto por esto, o puedo cambiar esto por esto, o puedo cambiar esto y hacerle así. Puedo también decir, y hacer esto y esto, o huevo, que existen en distintas lenguas de señas, si se dan cuenta es muy transparente, es la convención. Pero hacer esto o esto, o esto, que es un poquito menos, pero si le hago, eso hace que sea entre lengua de señas y lengua de señas más transparente de lo que puede ocurrir en la oralidad. Sí. Aparentemente, ¿eh? Aparentemente. Ya cuando estás en lengua de señas rápido, tal, lo que yo he visto es que no. También igual los sordos, si no conocen esa lengua de señas y solamente están utilizando lengua de señas cerrada, como le llaman así, al menos en México, entonces sí, no hay inteligibilidad mutua. Pero si cambian el registro a un registro mucho más transparente, conscientemente, para que se entiendan, sí, se llegan mutuamente a entender entre ellos. En ese sentido, no sé qué realmente, no, ni yo, ni tampoco he leído que haya leído una investigación si es el pensamiento es el mismo, pero lo que sí es que todos los sordos, las lenguas de señas, tienen un pensamiento, digamos, en este sentido, y las lenguas de señas más transparente, más icónico, basado en la iconicidad, en el uso del espacio, eso es algo que está en todas las lenguas de señas, el uso de elementos del cuerpo, de que hay elementos que los verbos van y vienen en la dirección, aunque pueden cambiar también entre lengua de señas y lengua de señas. Aquí creo que está un poquito haciendo ruido allá afuera, pero bueno. Y la sintaxis también es bastante parecida, o sea, hay muchos elementos donde la sintaxis en muchas lenguas de señas son similares.
No sé hasta qué grado eso puede influir en el pensamiento que sea universal. No, yo no diría tan universal, pero sí. Pero lo que sí te puedo decir es que hay ya investigación que te puede decir que prácticamente hay un grado de transparencia muy grande entre el occidente, todas las lenguas de señas de Europa y América, y otra cosa muy diferente, las lenguas de Medio Oriente y Oriente. Ese es otro mundo. Eso sí ya lo han visto en lingüística comparativa. Y ahí sí, si tú te echas un video, por ejemplo, de lengua de señas árabe, trata de entender algo. Casi no se entiende nada. Lengua de señas rusa, lengua de señas japonesa, china. Pero ve lengua de señas, por ejemplo, francesa, más o menos. Lengua de señas belga, española, italiana, colombiana, argentina. Entonces hay un grado, ¿no? Pero eso también yo creo que obedece a otro aspecto, que es la cultura. Por eso Occidente es una cosa y Oriente es otra. Ahí puede que influya el pensamiento occidental y oriental. Y te lo digo porque también inclusive muchas de las expresiones que están en las lenguas de señas sí obedecen a la cultura oyente. Por ejemplo, en Colombia, de nada, la seña de nada en lengua de señas colombiana es la misma seña de mucho gusto. ¿Y sabes por qué? Porque oralmente, cuando tú vas a Colombia, te dicen, no sé, por ejemplo, compras un pan y te lo dan y te dicen, tú dices gracias. Y la respuesta no es de nada. Los colombianos no dicen de nada. Los colombianos dicen con gusto. Ay, muchas gracias por el pan. Con gusto. Con gusto. Y el con gusto, que es de nada, se hace igualito en señas colombiana. Entonces, cuando te dicen mucho gusto, eso sí, y tú dices, dicen gracias, que es como la lengua de Estados Unidos. Pero cuando dicen el de nada, no dicen nada o nada o nada, sino o de nada. Te dicen la misma que es de mucho gusto, porque es con gusto. Entonces, ahí yo te diría, el pensamiento oyente, sí, muchas veces influye en las lenguas de señas también. Eso sí. Por ejemplo, ¿cómo estás, México? ¿Y cómo estás en Estados Unidos? Porque es del inglés, old, you. Hay una influencia. ¿Cómo estás? Del español, cómo y estar. Aunque el estar no se usa generalmente en ese contexto. Entonces ahí, no sé, nos echaríamos una discusión también bastante larga de qué tanto influye el pensamiento oral sobre la propia lengua de señas. Y ahí a lo mejor inclusive ni siquiera entre países que hablamos la misma lengua de señas, la misma lengua oral, tengamos la misma forma de estructurar el pensamiento. Excelente, pues creo que ya no hay ninguna pregunta por aquí. Una persona nada más comentaba que sí vamos a compartir las sesiones grabadas. Sí, les vamos a estar haciendo llegar el enlace vía correo electrónico para todos los que se registraron a estas charlas. Vamos a dar un poquito de seguimiento porque la idea es continuar con este mismo ejercicio, que puedan seguir aprendiendo. Son temas de los que, la verdad, las personas que no estamos relacionadas, y se los decía ayer, conocemos muy poco o nada, ni siquiera. Entonces, nuestra intención es que cada vez haya un poquito más de conciencia, que se conozcan las diferentes perspectivas. Por ejemplo, yo ayer les hablaba desde un panorama de empresa y cómo de repente tenemos ese miedo de incluir a personas sordas por temas de demandas, cosas legales, el miedo de cómo va a reaccionar tu equipo, que si vas a hacerlo bien o no. El día de hoy la intención era cómo hacerlo bien y cómo se está haciendo en diferentes partes del mundo y en particular en México. El día de mañana, para quienes puedan conectarse también, ojalá puedan acompañarnos, vamos a estar hablando de la perspectiva, ahora sí que del sordo, que es cómo perciben ellos todo esto que les platicábamos ayer y que les estuvimos platicando el día de hoy en la sesión. Entonces, por mi parte, agradecerles. Muchísimas gracias, Eliu, por estar interpretando el día de hoy.
comentarles que el IU nos está apoyando sin ninguna paga el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias por sumarte a esto. La verdad es que por intérpretes como tú es que podemos llegar al público que nos interesa, que son también las personas sordas. Y como lo decía ayer, a no excluirlos y cumplir con lo que estamos profesando, ¿no? De que sean charlas accesibles, que estemos buscando la inclusión y pues obviamente que también tengan contenido que disfrutar las personas sordas en estos días de encierro, ¿no? Porque todo es para oyentes y muchas veces ni siquiera pensamos en los subtítulos. Entonces, desde nuestra trinchera es lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias también, Ari, por tu charla, muy interesante. Y bueno, te dejo a ti para que también des un mensajito final. No, pues gracias también a todos los que se quedaron, los sordos oyentes. Espero que sobre todo los haya... Mi intención siempre cuando trato de dar un taller, una plática, es también hacer reflexionar qué hacemos, cuál es nuestra práctica. El otro día me decían, bueno, pero no seas tan duro, a lo mejor soy un poco duro, yo decía, es un poquito, a lo mejor mi personalidad un poco, pero mi intención siempre es voltear a verse a sí mismo, siempre, todo el tiempo, ¿no? Aunque tú creas que ya sabes, siempre volteate a ver. Algo que yo muchas veces hago con el lío es interpretamos y ahora se quedan grabadas muchas de las interpretaciones que hacemos. Nos volvemos a ver, o sea, aunque sea yo me vuelvo a ver. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer señas hacia una cámara o a un auditorio sin verte que verte. Es algo muy similar como cuando tú grabas un mensaje de WhatsApp o un audio y te escuchas y dices, ay, no, o sea, creo que mi tono de voz estuvo súper chillante o estuvo súper feo. No, aquí ni pronuncié bien, aquí me trabé, aquí volví a decir lo mismo 2 veces. No, a ver, otra vez hago otro audio. Y lo mismo pasa con la lengua de señas. Una recomendación que yo diría es que aunque tú seas intérprete y seas bueno y seas ducho, siempre obsérvate, siempre vuélvete a ver, porque no es lo mismo, les decía, hacerlo hacia afuera que hacerlo viéndote. Tú ves y vuelves a ser crítico y dices, ahí no, eso no iba a ir, lo pude haber dicho diferente. Y por eso les decía que ser buen intérprete desde mi punto de vista sí requiere de mucha reflexión, pasión, vocación e interés de verdad por que tu práctica mejore todo el tiempo. Y nunca quedarte en los laureles de, ay, ya sé, y, no, tampoco. Seguir siempre aprendiendo, porque siempre se aprende. Pues ya. Muy bien, bueno, dicen que todo excelente, que muchas gracias por la información tan valiosa, por darnos la oportunidad de aprender esta maravillosa lengua. Saludos desde Mexicali, dice María del Socorro. Y nada, pues entonces invitarlos a que se registren para el webinar de mañana y que estén pendientes todos del correo con el que se registraron. Vamos a estar dando seguimiento pues con las grabaciones de estos eventos y con más contenido que vamos a estar creando estos días. Perfecto. Saludos, dicen. Gracias, muy interesante todo. Nos vemos pronto. Cuídense. Hasta Y luego. gracias.